Estamos en la exigencia número 11. Estas preguntas son bastante personales en un sentido y me gustaría que las pudiésemos responder desde esa perspectiva, no del resto de la gente, sino de nosotros, qué pensamos nosotros acerca de esto. Son poquitas preguntas, son solamente 5 preguntas, pero como digo, que las veamos en términos del lo que llaman algunos el momentum, la situación que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día tenemos guerras, algunas que son sumamente manifiestas, ¿no? Lo que está pasando en Israel y Palestina, lo que está pasando en Ucrania y Rusia, otras que son más silenciosas en África, persecución también, hay ataques en varios lugares de Europa, hay negación de la realidad y esto nos lleva hasta nuestro propio país, ¿no? Uno puede estar viendo cómo está la situación de la economía del país y todavía algunos dicen, no, si estamos bien, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a empezar preguntándonos, ¿a qué le tenemos temor? En ese contexto que estamos viviendo, ¿a qué le tenemos temor? Y me gustaría que algunos de ustedes pudiesen voluntariamente compartir a qué le tienen temor en general, en términos generales, ¿ya? Llegar a un momento de hambruna en donde no sabes cómo alimentar a mi familia. ¿Quién comparte ese? Yo realmente le temo realmente a Dios. A ver, ¿ya? No tengo temor a Dios porque en las manos de Él está todo eso que está ahí. O sea, está en sus manos la guerra. ¿Por qué permite que suceda? Es un tema que no vamos a saber. Por el momento entonces me atemoriza cuando pienso en mí, en mis acciones, en cómo llevo la vida, en cómo voy progresando o no, en los análisis que uno se hace. Entonces, porque lo demás no está en mis manos. ¿Qué pasa si me siento enfermo, bastante mal, como un poco nos contaba Iván, y no tengo plata, porque hoy en día hay que tener plata para que uno lo atiendan rápido, ¿no es cierto? Y no tengo plata. O simplemente un especialista que podría ayudar a una situación de salud de mi hijo o de mi mamá o de mí mismo, y no hay especialistas. ¿Cómo manejamos ese tipo de cosas? ¿Nos provocan temor? Cuando uno vive en una comunidad como esta, por ejemplo, yo no tengo temor a eso tampoco. Sé que algún hermano me va a encontrar una solución, una posibilidad, un esto, un otro. No tengo tanta confianza en eso, que eso a mí no me asusta tampoco. O sea, vivimos en una comunidad que es real, donde Dios es el centro de nuestra vida. Y además, no, ¿por qué me voy a ocupar de cosas que en realidad Eso, no están en mis manos? en términos ideales, ¿no es cierto? Ahora lo concreto. A mí me pasó cuando la Colo estaba a pabellón, en todo ese proceso. Cuando entra a pabellón, ya me despido de ella, salgo y ahí me vino un momento de mucha angustia, de mucho temor, de que de repente mi madre me dice, ¿sabe qué? Su hija no despierta. Me vino mucho temor y oraba y le decía al Señor, perdóname por tener este temor, porque sé que está en tus manos, sé que tú vas a hacer lo mejor, pero ese sentimiento, claro, ese sentimiento como de mamá fue como momentos de angustia, de temor, y fue como la primera vez que me pasó ese sentimiento como de mamá, de sentir, aquí no sé cómo va a salir, quizás una operación de apendicitis para los doctores es casi como algo muy básico quizás, pero fue un momento como mamá creo que fue el momento más angustiante que me ha tocado vivir. O sea, el temor ha provocado angustia. Sí. Okay. ¿Qué más? Sí, Eugenia. Bueno, como diciendo lo que estaba diciendo Rosy, en realidad mi mayor temor es a mí misma. Definitivamente a mí misma. O sea, porque, por ejemplo, todo eso que uno me dice, ¿qué pasa si no hay comida? ¿Qué pasa con la familia? No como que no es tema. O sea, sé que de hambre no me voy a morir o que va a estar, o sea, no paso como que tanta catástrofe así, pero sí a mi reacción. Sí, lo que pueda pasar en mi corazón, que pueda afectar mi relación de Dios. Entendiendo que Dios está en control de todo, de toda esa cosa, yo sí
Claro, puedo teóricamente hablar. uno lo sabe, ¿no es Sí, pero Claro. es a mí misma. Claro, en el momento. ¿Qué pasaría? Y dos cosas allí. Hay algunas personas que le tienen temor a la oscuridad, ¿no es cierto? Y otras personas que le tienen temor más que a la oscuridad. O sea, la oscuridad lo que hace es presentar, es expresar lo desconocido. Ajá. ¿Quién tiene temor a la oscuridad y quién le tiene temor a lo desconocido? Sí, la verdad es que yo, por naturaleza, yo pienso que, en el caso mío, yo le tengo temor a la oscuridad. Ajá. Por eso en todos lados donde ando, en un lugar se encienden las luces solas. Yo tengo esos con Ya. sensores, Claro. monitores, voy al campo, están todos encendidos, súper bien. Claro. Bueno, pero a mí lo que más me provoca, y eso tú lo sabes, que es la muerte. Es donde voy a pasar yo la eternidad. O sea, porque, bueno, la vida que uno tiene en este momento la puede acomodar, ¿no es cierto? Con dieta o sin dieta, da lo mismo. Claro. Pero la vida con el Señor es diferente, porque yo digo, chuta, cuando yo esté arriba, no sé, y el Señor me cuestiona, digo, Señor, que si yo no, y tú puedes decir Señor, así cuando, o sea, tenías que perdonar, no perdonaste, cuando tenías que hacer esto, que eso no lo hiciste, si era tan fácil. ¿Cómo es posible que ahora venga a mí a decir que te abre la puerta, no? ¿Sabes que quédate afuera? Ahora, ¿no les provoca el hecho de pensar en la muerte? Claro, nuevamente, volvamos a lo que decía la Mercy. Mercy hablaba de lo ideal, de lo teórico basado en lo que conocemos, en lo que sabemos, en lo que creemos, en lo que queremos creer. Pero ¿no les resulta a ustedes el pensar en la muerte, el pensar en algo que a pesar de que sabemos, sigue siendo algo medio desconocido y que provoca algo de temor? Claro, uno puede decir, no, si yo sé que cuando me muera me voy a ir al cielo. Pero ¿cómo es eso? Ajá. El trance, como el paso, como el dejar de existir. Claro, ajá. Que puede ser el proceso, o sea, eventualmente no le tengo temor a la muerte, pero le tengo temor a la forma en que pueda llegar a morir, ¿no es cierto? Y la otra cosa es, ok, entiendo que hay algo más, pero ¿cómo es ese algo más? Voy a estar desconectado de aquellas personas que en la vida amo y me aman y que me dan cierto nivel de seguridad, de contención, que puede ser tu familia, que puede ser tus hijos, tu esposa o esposo, que puede ser tu familia de la fe, pero sigue siendo algo como medio desconocido, ¿no? Ajá. ¿Provoca también algo de temor eso? Yo le decía a Esther el otro día, conversando de esas cosas, le decía, yo le tengo temor a las medias muertes. ¿Qué es eso? A morirte a medias, o sea, que te quedes en una cama paralizado, por Estar ejemplo. como muerto en vida, digamos. Sí, entonces no poder ni siquiera nada, o sea, que no depende de ti. O sea, Y depender de otros. Esa media muerte, depender de otros, pues, horrible, a eso le tengo temor. Pero bueno, está en la decisión del Señor también, si llegamos a parar en lo mismo. Claro. Pero bueno, humanamente Claro. yo le tengo miedo a eso. Claro. ¿Felipe? Tengo dos cosas que quería decir. Me acuerdo cuando chico tenía miedo a los ovnis. Me generaba una fascinación también. Porque veía programas, cosas en YouTube. Y después de la noche me costaba dormir porque pensaba en la ventana, me estaban mirando porque vi un documental, un video. Y lo otro, me acuerdo esas como cadena de ideas que más me dejaban mal, yo creo. Ya creo que era más adolescente. Era la idea de no... ¿Cómo hubiera sido si no hubiera existido? Pero de alguna manera haber expectado la realidad igual. Como verlo a ustedes, mi familia, y no haber sido nunca, entonces no me hubieran podido extrañar. No me hubieran podido haber querido. Y yo sabía que en otra realidad alterna como que yo había existido, pero nadie me extrañaba en esta realidad que yo estaba mirando. Y eso me acuerdo que era como me explotaba la cabeza. Interesante, la conexión con los demás es una necesidad también, ¿eh? Del afecto, del recibir y dar afecto, de ser alguien, de ser parte de algo, ¿no? ¿Han pensado últimamente en qué pasaría si hubiese una nueva pandemia? ¿Les provoca algo de temor? ¿O ya estamos preparados, ya
ya no me pasa por encima esta pandemia. O algo similar, que podría ser una guerra, que podría ser una invasión, no zombie, no me refiero a una invasión una bomba atómica, con la suerte que tenemos rebota aquí, decía alguien. O un país que Milei se volviera más loco todavía y se le ocurriera invadirnos, por ejemplo, ¿no? O qué sé yo, que Boris le declarara la guerra a Israel en una de esas, por decir alguna tontera. ¿Es real de un colapso económico mundial? Igual. ¿Es real? Sí, es real. Potencial y tendría muchas consecuencias que ni se nos ocurra. Claro. Vía internet. Sí, es interesante. Yo cada vez que viajo, por ejemplo, digo, Señor, que protege a mi familia mientras no estoy. Pero si cuando yo estoy tampoco la protejo. O sea. Claro. Ajá. ¿A qué le tenemos temor realmente? ¿Qué es lo que más nos atemoriza? Después de todas estas cosas que pueden ser generales, que pueden ser del contexto, que pueden ser falta de control, cuestiones de salud, la pérdida de alguien que amo, ¿qué es lo que de verdad me provoca más temor hoy en día de todo? Un poco lo que decía María Eugenia también, que puede ser algo muy interior, ajá, que puede echarle a perder la relación con el Señor, no sé. Nosotros, nuestra comunidad, y gracias al Señor otras comunidades de fe, tenemos una formación, tenemos una base escritural que nos da mucha contención, ¿no es cierto? Un fundamento que nos permite caminar bastante tranquilos en un sentido. Pero cuando yo hago esta misma pregunta o este tipo de preguntas, surgen dos tipos de respuestas. Aquellas que niegan el mal, ¿ya? Y por lo tanto todo tiene que ver con las circunstancias. Le tengo temor a un terremoto, le tengo temor, ¿no es cierto?, a un rayo, le tengo temor a la enfermedad, cuestiones del contexto de las circunstancias. Y hay otros que tienen algo de contexto de fe, algo de contexto espiritual, sobre todo en el mundo, en el trasfondo católico, y la mayoría de ellos ponen un factor que nosotros no hemos mencionado, posiblemente sea por la formación que tenemos, y los otros que lo niegan, ¿no? Que es el factor el mal, el maligno. Ajá. Mucha gente le tiene temor ni siquiera al innombrable, digamos, ni siquiera lo mencionan porque es como llamarlo, ¿no es cierto? Le tienen temor al diablo, pero sería como convocarlo, decir diablo, ¿ya? Es interesante porque nosotros en el mundo evangélico, hay una parte del mundo evangélico que tiene ese trasfondo espiritual, religioso, pero que le tienen temor, casi un temor al diablo, casi como un equivalente a Dios mismo. Ajá. Y de hecho quieren estar bien con Dios para no enemistarse con Dios, porque podría provocar la pérdida de apoyo o de protección frente al diablo o frente al maligno, ¿ya? Es bien interesante, en el contexto de nuestra sociedad es fuerte eso, porque nosotros venimos de un contexto católico romano, pero también tenemos una nueva generación que es bastante agnóstica, que muchos son ateos que no creen, así como no creen en Dios, tampoco creen en el mal. Por lo tanto, entonces se enfocan más en las circunstancias más que efectivamente en cuestiones espirituales, ¿ya? Ahora bien. Igual, perdón, ¿sí? Se hace idea de que ese contexto católico, mayormente los mayores, dicen que nos pide confesado. Claro, exacto. A mí me pasó que recuerdo muy bien cuando se produjo el terremoto en Santiago, fue el año 85 por ahí, 85, claro. Y yo iba en la calle y se produce el terremoto cuando iba por el paradero 40 de la Gran Avenida, ¿ya? Allá edificios y todo. Y resulta que lo que veo es que en medio del terremoto la gente salía a la calle y se arrodillaba en el suelo pidiendo la protección de Dios, ¿no es cierto? Y faltaba que dijeran va de retro, o sea, aléjate Satanás, Señor, perdona, ten misericordia. Y era una cosa así, pero bien profunda, ¿no? Cuando hacía esta pregunta, ¿qué
le tememos, mucha gente, como digo, le tiene temor a las circunstancias, los que niegan lo espiritual. Y quienes tienen el contexto de lo espiritual sí tienen un componente fuerte de reconocimiento del mal o del maligno. Entonces le tienen tanto temor en el ámbito espiritual al maligno espiritual, y muchas veces casi mayor temor que a lo que Dios mismo podría permitir. Entonces hay como una invocación de ese Dios para que evite que el maligno, que el diablo apriete sus fauces sobre sus hijos. De hecho, a mí muchas veces me han preguntado, ¿puedo ser poseído por el diablo o por los diablos yo siendo hijo de Dios? Cuando la palabra de Dios es clarita sobre eso. No, ese no es el tema de hoy día en la noche. Recuerdo mucho una historia, un chiste que contaba Fernando, me parece, cuando habían dos niños, estaban conversando y uno le decía al otro, yo soy valiente, y el otro decía, no, yo soy más valiente. ¿Y a qué le tienes tú temor? No, yo no le tengo temor a nada, yo no le tengo miedo a nada. Yo no le tengo miedo a mi papá, a mi mamá, a nadie. Y el otro le dijo, yo no le tengo miedo ni al malamén, no le tengo miedo ni al malamén. ¿Y quién es el malamén? Mira, no tengo idea, pero mi mamá cada vez que dice, ¿no es cierto?, líbranos del malamén. Entonces, el malamén era como el extremo, algo desconocido pero extremo. Bueno, esta noche quiero invitarles a ir a algo pendular. ¿Se acuerdan que vamos a ir de un extremo a otro? ¿Se acuerdan cómo terminamos lo que Cristian hizo en la primera parte y yo en la segunda parte, que fue la temática, la exigencia número 10, en qué se enfocaba esa exigencia, qué es lo que era, cuál es la exigencia de Cristo? Tengan gozo, ¿no es cierto? Este es un extremo. El gozo es un extremo porque el gozo nace, como decíamos, de la confianza, en tanto que el temor nace de todo lo que hemos dicho, de la incertidumbre, de lo que pueda pasar en términos generales, de cómo yo me vaya a comportar, de eventualmente si viene un terremoto, si el maligno hace algo. El denominador común del temor tiene que ver con la incertidumbre, en tanto que el denominador común del gozo es justamente la confianza, la certeza puesta en Dios. Esa certeza nos provoca gozo en medio de las malas circunstancias, en tanto que la incertidumbre nos provoca temor, ¿no es cierto?, la falta de control. La semana pasada hablamos de esa exigencia, y antepasada también, cómo tener gozo en Cristo. Esta noche vamos a cruzar la calle, vamos a ir al otro lado, ¿ya? Hace algunos años un filósofo y pensador escribió lo siguiente en un libro: Dios ha muerto. Se llamaba de apellido Sartre, era un filósofo francés. Por cierto, él decía, si no hay Dios, no hay de qué preocuparse y puedes hacer lo que quieras con tu vida, ¿no es cierto? Porque no tendrías que darle cuenta a nadie de tus actos. Y tu vida finalmente termina al morir. Y el fin, el vivir como quieres para satisfacer tus propios deseos, entonces justificaría los medios. Daría por lo tanto entonces, a partir de esa filosofía, daría lo mismo matar, daría lo mismo violar, daría lo mismo vender drogas, hacerse rico a como dé lugar, etc. Si eso te va a dar satisfacción, y él hablaba del superhombre también como Nietzsche, una extensión de lo que decía Nietzsche, los recursos para vivir, para ser feliz de acuerdo a la satisfacción de tus propios deseos, entonces es justificable. Bueno, Sartre después, no sé si ustedes supieron, pero yo no lo conocí, por cierto, ¿no?, pero desde lo que hemos leído, Sartre se enfermó, y se enfermó al punto de la locura, ¿ya? Llegó a ser prácticamente estar en un estado vegetal, y Sartre murió. Entonces, después salió una revista francesa esta comparación. Sartre había dicho, Dios ha muerto. Y cuando murió Sartre, alguien escribió en un muro, Sartre ha muerto. Y firma Dios. Dios es el que tiene la última palabra, ¿ya? Normalmente, ¿en quién confiamos? En el que tiene la última palabra. En una ocasión estuve conversando con, no sé si ustedes conocen a Alberto Mayol. Es un sociólogo de la universidad, creo que era la Universidad de Santiago, ahora está
no sé si en España o no, un tipo muy inteligente, muy, muy inteligente, y conversando con él me dijo, mira, yo leo la Biblia constantemente, la leo, estábamos conversando, y él dijo un día, también en una entrevista, y a mí me pareció sumamente interesante, dijo que cuando las personas, en una entrevista también lo volvió a repetir, que lo que él veía, que las personas cuando tenían temor, pero perdían la imagen de Dios, entonces tenían que sustituir esa imagen de Dios con algo, esa imagen de alguien que tuviese control, ¿ya? Y él, hablando de esto, dice, quien encontró ese nicho para sustituir el espacio de Dios. Recuerdan ustedes que Sartre estaba escribiendo entre los años 30 y 50 aproximadamente, y fue muy influyente en la filosofía. Entonces hizo pensar que Dios no existía. Y en esa época un estudio de televisión crea superhéroes, Marvel, ¿ya? Y empezó a crear los superhéroes de todo. Y ustedes han visto películas del, ¿cómo le llaman a este mundo de Marvel? MCU, el universo cinematográfico de Marvel. Exacto, exacto. Lo que él hizo fue apuntar al vacío que existía, a la necesidad de tener control, y por lo tanto entonces crea superhéroes en varios elementos, en varias áreas de la vida, ¿no? El superhéroe que podía volar, el otro que podía hacer no sé qué cosa, una y otra cosa, para llenar esos vacíos que había dejado la ausencia de Dios. Entonces, la ausencia de Dios en la sociedad contemporánea, decía Alberto Mayol en esa conversación que teníamos, es una propuesta que se evalúa a partir de un vacío. Ese vacío que provoca mucho temor, y sobre todo en los niños. Entonces, para llenar ese vacío se crea la idea de los superhéroes. Y después nosotros a los niños les contamos, cuando son pequeñitos, ¿no es cierto?, les contamos historias. Y la gran cantidad de esas historias tienen que ver con llenar ese vacío. O sea, le hemos ido sustituyendo, en la palabra, la presencia de Dios que tiene control. Cuando éramos pequeños, nuestros papás o mamás, si tenían una mirada más o menos cristiana y religiosa, oraban por nosotros, ¿no es cierto? Y líbranos del mal, amén. Pero en nuestra sociedad agnóstica, que fue progresando al punto de abandonar la idea de Dios, entonces se comenzó a sustituir ese vacío con otras cosas, ¿no es cierto?, con otras imágenes, y se fue creando esas historias. Ahora, por cierto, la idea del superhéroe evidentemente es errónea, porque es imaginación que no está establecida en la realidad, sino en el rompimiento de las leyes naturales. Ajá. El tipo que puede volar, el tipo que puede doblar fierro, etc. Eso no lo dice Mayol, pero es parte de la conversación que teníamos. Bueno, evidentemente todos los héroes que nos da el mundo, y por cierto también en esa época se comienzan a desarrollar, a relevar figuras muy, muy influyentes en lo político, aquellos mesías que venían a arreglar el mundo, el Che Guevara y varios más que nos iban a sacar de esa situación, o sea, la imagen del superhéroe, ¿no es cierto? Pero ninguno de ellos finalmente tenía la última palabra, tampoco, ninguno de estos superhéroes en ninguna de estas imágenes o de estas figuras. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué ninguno de esos superhéroes, ya sea humanos o ficticios, ya sea reales, digamos, ¿no es cierto?, como figuras políticas, o ficticios, no podían resolver el drama del ser humano? ¿Por qué? Porque ninguno de esas figuras puede resolver resolver todo, o tiene, como decíamos al principio, la última palabra. ¿Ya? Ninguno de ellos. ¿Cuál es el fin del ser humano? ¿Cuál es el fin último del ser humano? Cuando muere, ¿qué pasa con el ser humano? Muere. Valga la redundancia, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros entendemos, que cuando el ser humano muere, para algunos ya no hay nada más, para otros eventualmente hay una incertidumbre, no sé si me voy al otro lado o no, para otros depende de muchas cuestiones. Bueno, todo eso entonces hace que nosotros perdamos el control completo, y vuelve a manos de Dios.
de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús lo que plantea es que finalmente Dios, cuando uno muere, cuando el ser humano muere, aún los que no le reconocen, Dios va a decir, ok, este se va a este lado y este al otro. Uno a la izquierda, otro a la derecha, para no ponernos políticos, no importa cuál sea la izquierda o la derecha, ¿no? Uno se va a un lado de la calle y el otro al otro lado de la calle. Un lado de la calle se llama cielo y el otro lado de la calle se llama infierno, ¿ya? De acuerdo a lo que dice Jesús. En la parábola que Jesús comenta en Mateo 25, dice Jesús, el rey dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, al final, ¿quién tiene la última palabra? De acuerdo a lo que dice Jesús, el juez. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Frente a quién? A todo el ser humano, porque todos los seres humanos tienen el mismo fin, van a morir, ¿no es cierto? Pero de ahí en adelante el control ya lo pierde completamente, ya no existe superhéroe o mesías o imagen que pudiese tomar el control de ahí para adelante. De ahí para adelante el control absoluto lo tiene Dios, conforme a lo que dice Jesús. Entonces la última palabra siempre la va a tener Dios, por lo tanto para lo bueno como para lo malo, para la muerte en el infierno como para la vida en el cielo, y no se asusten que estamos hablando del infierno, la Biblia habla del infierno en esto, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí es, en otras palabras, que debemos tener esa claridad de que alguien tiene la última palabra. Y aquí viene la exigencia número 11. Todo eso introductorio para llegar acá, ¿ya? ¿Cuál es la exigencia número 11? Tengan temor. Sí, efectivamente. Dice Jesús, tengan temor, ¿pero de quién? Más bien de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí entonces lo que hace Jesús es ponerse al final. Ok, podemos intentar controlar toda nuestra vida hasta el momento en que morimos. Intentamos hacerlo. Pero de ahí en adelante, cuando morimos ya perdemos totalmente el control. Ya no hay nada que podamos hacer de ahí en adelante. Y lo que Jesús dice, tengan temor del que tiene control de ahí en adelante. Ajá. Ahora, ¿quién es ese que tiene control? Porque nos está hablando de una realidad espiritual profunda. Y aquí entonces tenemos que decidir, ok, o vamos a mirar la vida con estos temores que nos rodean del lado de acá, cosas que en algunos casos podemos tener control y en otras no, pero son del lado de acá, porque la mayoría de las cosas que nos provocan temor son las cosas que están al lado de acá, ¿no es cierto? Pero no pensamos en las cosas que vienen de ahí para allá, cuando morimos. Y lo que Jesús está diciendo, tengan temor de ahí para adelante, no para atrás. ¿Ah? Y eso ya es bastante inédito, porque en la mayoría de los casos lo que nos provoca temor es lo que está de la muerte para acá, no de la muerte para allá. Y aquí es como un llamado de atención de Jesús, o sea, pongan, lo dijo positivamente también en Colosenses 3, Pablo, pongan su mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Ajá. Y todo tipo, en general, de temor que nosotros tenemos, tiene que ver con el lado de la tierra, con este lado de la calle. Pero es bien interesante también porque lo que veíamos nosotros las últimas 2 semanas es que el gozo también depende de eso. El gozo depende de que pongamos nuestra mirada de ahí para allá. ¿Se entiende el punto bien clave que Jesús está planteando acá? Recuerda las preguntas que hicimos al principio. ¿A qué le tenemos temor? Que nos violenten acá, ¿no es cierto? Que nos digan cosas terribles sobre nosotros, la imagen, por ejemplo, que nos maten. Todo eso tiene que ver con antes de morir, con el lado de acá. Bueno, la respuesta de Jesús, no tengan miedo de los que matan el cuerpo. El cuerpo puede morir acá, no allá. Ajá. No de ahí para adelante. Ellos no pueden matar el alma. Ajá. Teman más bien el que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno, dice Mateo 10:28.
Por cierto, no dice que no le tengamos miedo a la muerte, porque la muerte es algo natural que a todos nos llega. Las palabras de Jesús en realidad se enfocan más allá de la muerte. Ese es el foco principal. De hecho, más allá de la vida es lo que va a pasar después también. Ahora, ¿por qué la advertencia de Jesús es tan fuerte frente a algo que va a pasar cuando ya no estemos vivos? ¿Por qué razón? ¿Por qué ese énfasis de Jesús de no mirar tanto el mundo donde estamos viviendo? Y la mayoría de los problemas que tenemos tienen que ver con el mundo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Por eso le preguntaba delante a Merce, o sea, idealmente, lo que dices tú es correcto bíblicamente hablando, pero es ideal porque la mayoría de los casos estamos pegados aquí. No estamos mirando hacia allá. Entonces, nosotros estamos tan preocupados de nuestra vida acá que se nos olvida que cualquier temor aquí en realidad debería ser mirado con el filtro de allá. Porque cualquier cosa que nos pase aquí, eso va a tener correlato allá. Parte de la respuesta nos va a dar Jesús en las descripciones que hace sobre el infierno, porque aquí Jesús habla sobre cómo es el infierno y lo plantea por lo menos en 3 aspectos. Primero, Jesús habla del infierno como las tinieblas de afuera, en Mateo capítulo 8, ¿no? Pero los que deberían estar en el reino serán echados, dice, a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. O sea, que luego en el lado de allá sí va a haber sufrimiento. Y nosotros estamos demasiado preocupados del sufrimiento del lado de acá. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el sufrimiento del lado de allá, del otro lado de la calle, es eterno. El sufrimiento de este lado de la calle, si bien es sufrimiento real, ¿no es cierto?, pero es perecedero, es momentáneo. ¿Ya? ¿Recuerdan que tener gozo era una demanda de Jesús, que lo vimos en las últimas 2 semanas? Bueno, en el infierno se nos va a retirar todo el gozo. A quienes vayan ahí, ya no va a haber nada de gozo allí. Aquí en la tierra hay como luces y sombras, ¿no? Sí tenemos la preocupación de un hijo que está enfermo, no sabemos si va a morir o no la persona que amo, o yo mismo, etc. Pero todo eso, en realidad, tiene sombras y luces. Si esa persona a la que amo se va, me deja algo maravilloso que son los recuerdos, los momentos que he vivido. O sea, no es todo completamente negro, pero en el infierno no hay nada bueno. No hay absolutamente nada, ni siquiera un buen recuerdo de haber vivido con esa persona o lo que sea. Y de hecho es más, lo que dice Jesús es que todo el llanto se multiplica y toda la oscuridad se hace mucho más profunda. El resultado entonces va a ser que un sufrimiento de tanta intensidad que hace que las personas, como dice Jesús, rechinen los dientes de manera desesperada para poder soportarlo. Porque aquí sí podemos soportar incluso la muerte, incluso cuando estamos pensando en la vida que hemos vivido. Ahora, también habla Jesús del infierno como un horno de fuego ardiendo, y lo llama Jesús mismo el infierno de fuego. Fuego eterno para el diablo y sus ángeles, y que no puede ser apagado, pero nuevamente está la figura de que es un castigo eterno, el dolor permanente. Normalmente se refiere Jesús a un lugar y no a una situación, como decía un papa. La Biblia y Jesús hablan claramente no de una imagen, no de una figura imaginaria, sino de un lugar específico, así de súper concreto. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a considerar. Los sufrimientos pueden ser concretos aquí, pero cuando crucemos la calle, el sufrimiento, o en el caso del cielo, el gozo del cielo van a ser tan o mucho más concretos que lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hace un ratito atrás mencionaba a un autor que se llama Philip Yancey, que está enfermo. Yo leí hace muchos años atrás una pequeña descripción que él hizo, y a mí me encantó porque me explotó la cabeza al pensar en esto. Decía él que habían, ficticiamente, ¿no? Dice que habían
dos bebitos en el vientre de la mamá. Eran ¿cómo es? ¿Gemelos o mellizos? Que están juntos. Gemelos. Entonces estaban tan cómodos ahí en la guatita, protegidos por el líquido amniótico, por todo lo que, ¿no es cierto?, tiene esa protección natural que es el vientre materno. Y estos dos niños se comunicaban y decían, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te sientes bien? Sí. Y para ellos esto era la vida, ¿ya? Entonces uno le decía al otro, ¿habrá algo fuera de esto? Y el otro decía, no me lo puedo ni siquiera imaginar. Ajá. Hasta que en algún momento comienzan a sentir apretones y un dolor desgarrador. Y de pronto salen y ven una luz. Y recién ahí habían comenzado a vivir. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Estamos dentro del vientre materno que es nuestra vida hoy en día, que no nos siquiera podemos imaginar lo que es la vida. Y cuando muramos, así como esos bebés, cuando salgan del vientre materno, recién ahí van a comenzar a vivir. Cuando muramos, recién ahí vamos a comenzar a vivir, de acuerdo a la Biblia. Sí, en esa historia uno de los bebés era como, estaban representados como medio ateos, súper escépticos, como cómo se te ocurre que va a haber algo para esto, si es todo lo que hay. Y bueno, hacían. Claro. Y eso un poco representa muy bien a la raza humana, ¿no? O sea a nosotros nos dicen, bueno, pero ¿habrá algo después de esta vida? No, no creo. Y otros decimos, sí, sí creemos. Pero nos cuesta imaginarnos cómo podría ser. Esa es la incertidumbre de lo que no conocemos, de lo desconocido. Y eso provoca temor también. Pero de acuerdo a la Biblia, cuando morimos, recién comienza nuestra vida. Pablo lo dice, ¿no es cierto? Hoy en día estamos viviendo como si estuviésemos viendo un espejo empañado. No vemos las cosas claramente como ellas son. Un día las vamos a ver, dice. Ajá. Y por eso todo dolor es momentáneo, es pasajero, que no se puede ni siquiera comparar con la gloria de la vida venidera. Esas son las palabras de Pablo. Nos podríamos imaginar de esta manera, ¿no? Ahora, por otro lado también Jesús contrasta la idea del castigo eterno con la vida eterna. Jesús nos dice en la Biblia, y lo ratifica al final obviamente, que algunos irán a un castigo eterno y otros a la vida eterna. De acuerdo a lo que dice Jesús, no es que uno cuando muere se va a ir al infierno y ahí no pasa nada, como que terminó todo, es un limbo en silencio. No, de acuerdo a lo que plantea Jesús mismo, es un castigo y con sufrimiento eterno. ¿Qué es lo que dice en Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Ahora, algo sí que debemos aclarar es que, y aquí tenemos que hacer un paréntesis, es que el infierno no es una simple consecuencia natural de las malas decisiones, es mucho más complejo que eso. La palabra clave aquí es ira. Para poder entender esto, tenemos que entender que lo que Jesús está haciendo es explicándonos que cuando una persona muere al cruce de la calle, digamos, de nuestra vida, tenemos la opción durante la vida de ir, nuestra vida en la tierra, de ir a la vida eterna o a la muerte eterna. ¿Okay? Esas son las únicas dos. No hay una tercera vía, no hay un limbo, no existe en ninguna parte, por lo menos en la Biblia, un purgatorio, que uno va a estar un tiempo ahí esperando que le hagan así como una limpieza. No, eso no aparece. Es sumamente de blanco y negro. O es el cielo eterno o el fuego eterno. Y no hay más. Ahora, dentro de ese contexto, lo que hace Jesús es abuenarnos con Dios para asegurar que nos vayamos al cielo, ¿no es cierto? Puesto en Él, no en nosotros. Y uno dice, bueno, caramba, lo que está haciendo Jesús es asegurarnos la vida eterna por lo que Él hizo, y por lo tanto el diablo ya no me va a castigar con el infierno. Y ahí es donde tenemos conceptualmente un tremendo problema, porque el diablo primero, de acuerdo a lo que dice Jesús, no es el dueño del infierno.
el diablo está también encarcelado en el infierno. ¿Ok? Lo segundo es que de lo que nos salva Jesús no es del diablo, nos salva de la ira de Dios. El único que puede enviarnos al infierno es Dios, porque al único que hemos ofendido es a Dios. Por lo tanto, es aquí donde nosotros tenemos que tener un poco de atención y de cuidado. Pregunta, ¿por qué alguien podría irse al infierno? ¿Recuerdan lo que dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte, ¿ya? O sea, eso es lo que nos corresponde. Esa es la razón. Por lo tanto, si no vamos al infierno no es porque hemos sido buenos. Hoy día en la tarde estaba leyendo un texto y me pareció sumamente asertivo, ¿no? Un texto de Sproul. Él decía, los que se van al infierno han recibido el justo juicio de Dios, el merecido juicio, ¿ya? Y los que van al cielo no han recibido el justo juicio de Dios, ¿ya?, sino la gracia inmerecida de Dios. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. O sea, no es que nosotros nos vamos a ir al cielo porque nos portamos bien, sino porque recibimos algo inmerecido. Porque si nosotros somos seres humanos, también tenemos pecado, lo que nos correspondía a la muerte. Pero no vamos al infierno, no porque no merezcamos la muerte, sino porque se nos ha regalado la vida. ¿Ok? Ahora, en consecuencia, lo natural sería el rechazo de Dios hacia nosotros, por lo que somos. Por cierto, eso de que una persona es ladrón porque roba, es falso. Roba porque es ladrón. Esa es nuestra naturaleza. Cualquier cosa que hacemos nosotros es parte de nuestra propia naturaleza. Las personas, no es que el diablo les esté llevando al infierno. Las personas se envían a ellos mismos por desarrollar su propia naturaleza y no querer recomponerla o no permitir que Dios las recomponga. Las personas toman decisiones, claro, que los conducen al infierno, pero esa no es toda la verdad. Jesús dice que muchas acciones de verdad merecen el infierno. Por ejemplo, en Mateo 5:22, en el Sermón del Monte, Jesús dice lo siguiente: yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Pregunta, ¿alguna vez nos hemos enojado con alguien? Pues sí, muchísimo. Ya estamos condenados. Ya estamos muertos. O sea, ninguno que se pueda por derecho propio salvar de esto. Ahora, el castigo que impone la ira de Dios como un juez justo es enviarnos al infierno. Lo que hace entonces Jesús en esto es hacernos entender que cuando Dios nos está escogiendo para ir al cielo, no es porque nosotros seamos buenos, sino porque Él quiere que lleguemos a ser buenos. Ajá. No nos ve como somos, sino como podríamos llegar a ser. Y ahí hay un proceso sumamente revolucionario para nosotros. ¿Por qué? Porque rechazamos a Dios en términos generales. ¿Qué es lo que Dios dice? Todo lo que nosotros tenemos en la Biblia lo podríamos resumir, y muchas veces lo hemos dicho, simplemente en dos grandes mandamientos. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya en esos dos mandamientos no existe una sola persona en el mundo que no los haya roto. Nadie ama con toda su mente, 24 horas al día, con todo su corazón, con todo su ser, a Dios. Ya rompió el primer mandamiento. Y todos nos hemos enojado en algún momento, aunque sea levemente, con alguien. Y como decía Jesús, si lo has pensado en tu mente o en tu corazón, ya lo hiciste. Entonces también hemos roto el segundo mandamiento. Nos corresponde eso. Sin embargo, lo que nos hace entender Jesús es que Dios no nos envía al infierno. Pregunta que se puede responder ante esa objeción. Podríamos decir, válida, al menos argumentativa.
que no es acaso injusto imponer una ley que es imposible de cumplir. ¿No sería más justo tener una ley que sea factible de cumplir? ¿Es posible de cumplir? Eso demuestra que sí. Jesús demostró que sí. Jesús no usó su naturaleza divina para no pecar. Y no pecó, ¿no es cierto? ¿Qué nos obliga a nosotros a pecar? ¿Nos obliga o nos dejamos llevar por ella? Más sabroso. Ajá, más sabroso. Ahora, por lo tanto, si eso es lo que nos corresponde, ¿ya? Y el único que puede tener, y el único que tiene el poder para enviarnos al castigo eterno es Dios, entonces, ¿a quién deberíamos temer? A Dios. Ajá. Por eso es que Jesús dice, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. El miedo que Él exige que tengamos no es miedo al infierno como consecuencia natural de nuestra vida. La exigencia de Jesús es que le temamos a Dios, que tengamos temor de Dios. Y temor no es solamente respeto reverente, también es terror. No se puede uno jugar con Dios, que es un fuego consumidor, dice la Biblia. No nos podemos jugar o no podemos estirar el elástico de su paciencia, porque es cierto que Él tiene paciencia, pero esa paciencia, ¿no es cierto?, en algún momento simplemente se acorta hasta cuando, y nosotros lo vimos en toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, hasta cuando ya sacamos las patitas del plato, ya dijo Dios, basta hasta aquí, no más. El miedo deberíamos tenerlo hacia Dios. El temor reverente y el terror frente a un Dios justo y puro, evidentemente tiene que ser entendido desde la siguiente manera. Nosotros, Jesús nos dice, debemos amar a Dios, pero debemos entender que ese es un Dios santo. Si el amor hacia Dios no está bañado con su propia santidad, no lo estamos amando. Estamos eventualmente siendo tremendamente emocionales. Pensamos que amar a Dios es como el amor que tenemos medio romanticón y algunas veces sensiblero, ¿no es cierto? Lloramos. Pero cuando estamos frente a Dios y queremos amarlo, debemos entender la santidad de ese Dios, que no podemos amarlo como Él es digno de ser amado, como veíamos el domingo, si no reconocemos la pureza de quién es Él. Y por lo tanto, entonces nuestra vida va a cambiar para amarle dignamente, como Él se merece ser amado. Y al principio, eso obviamente desanima a cualquiera, es una palabra bastante dura, pero Jesús nos diría, evidentemente no se venden dos pajaritos con una moneda, ¿ok? Sin embargo, ni a uno de ellos se le cae a tierra, sino que el Padre de ustedes lo permite. En cuanto a ustedes mismos, dice Jesús, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno a uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Y aquí parecería una contradicción. Debemos tener temor reverente de Dios, hasta terror, pero Jesús nos dice, no tengan miedo. Y uno dice, ¿en qué quedamos? ¿Cómo es la cosa acá? O sea, luego de pedirnos que le temamos a Dios, que le tengamos temor, nos pide que tengamos paz y confianza en que Dios nos va a cuidar. ¿Cómo entendemos esto? A ver, podemos discutirlo un poquitito para luego seguir. ¿Se logra entender o no? Sí. Se logra entender lo que parece una verdadera contradicción. Eso es lo que la Biblia, cuando habla de este tipo de concepto, lo que está haciendo es plantear una paradoja. Dios quiere que le temamos. Jesús nos exige temerlo. Pero Dios no quiere que tengamos temor. Y Jesús dice, no teman. ¿En qué quedamos? Yo lo entiendo, pero no lo
no temas, dice Jesús, porque Dios tu Padre te valora más que a los pajaritos y conoce tu necesidad. Teman más bien aquel que puede destruir el alma. ¿Cómo no tener temor de él? O sea, saber que nuestra vida está en mal. Ajá. Claro, es como ese terror, ¿cierto? Ese miedo a la santidad de Dios, ¿cierto? A la ira de Dios, que tenemos que temerle. Pero a su vez, como lo que le pasó al profeta Isaías cuando tuvo la visión, o sea, él se sintió indigno, se sintió pecador, tuvo miedo, pero a la vez ese miedo, cuando ve esa majestad, cuando él es limpiado, él dice, yo estoy dispuesto a ir. Ajá. Pero hay otro elemento que nosotros lo acabamos de mencionar todo este rato. A ver, ¿vale? Es que una vez leí que el concepto de temor a Dios es definido como un temor reverente, más que un temor como de fobia, como lo que asociamos hace un rato. Claro. Claro, ese temor reverente que yo creo que se puede ver en el ejemplo que dijo. Pero hay algo más. Volvamos a ver la calle. Estamos en este lado de acá y tenemos que cruzar. ¿Recuerdan que dijimos que hoy día íbamos a ser bien pendulares? Tenemos que cruzar la calle para el otro lado, ¿ya? ¿Cuándo tenemos temor? ¿Cuándo debemos tener temor? Incluso hasta terror de Dios. Cuando cruzamos la calle de la vida eterna. Tenemos que tener temor de Dios porque el que tiene control absoluto de ahí para allá es Dios mismo y Él nos puede echar al infierno. Pero ¿cuándo tenemos que confiar en Dios? En toda nuestra vida acá también. ¿Se dan cuenta que saltamos de un lado a otro? Ajá. ¿Se captó la diferencia? ¿Captaron o no? O sea, el terror es por eso. Exacto. Claro, porque ahora hay algo interesante, que si yo creo que este pasaje hacemos una encuesta de quién está hablando Jesús, yo creo que el 90% Claro, exacto. De hecho, a ver, en el Padre Nuestro, Jesús, como complemento a esto, ¿no? Dice, y líbranos del mal, ¿no es cierto? Y líbranos del mal, amén. Así termina el Padre Nuestro. Pero en el original dice, y líbranos del maligno. ¿Saben ustedes que en el norte de España existe el mal amén? Que es una figura, una especie de diablo, por cierto. Es la figura, es lo que Jesús nos dice en el Padre Nuestro, es pedir que Dios nos libre del maligno, de que no caigamos en esa tentación, porque el único poder que tiene el maligno es tratar de hacernos caer en tentación, pero no nos puede llevar a alejarnos de Dios. Romanos 8 es clarísimo en eso. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, no nos va a separar. Mientras estamos viviendo en nuestra vida acá, podemos confiar en Dios, ¿no es cierto? No tenemos que tener temor de que nos va a abandonar porque somos sus hijos y lo que Él le dio al Hijo no lo va a perder, ¿ya? Pero tenemos que tener temor y un terror tremendo de que sigan siendo cuidadas nuestras almas. Y eso es lo que nos da la seguridad a los hijos de Dios que no vamos a ir al infierno. Que incluso es más, el juicio para nosotros es absolutorio. ¿Por qué? Porque es quien se pone en nuestro lugar es Jesús mismo. Entonces nos hace pasar para el otro lado con la certeza de que quien se pone como abogado defensor nuestro es Jesús y por lo tanto entonces estamos cubiertos acá y estamos asegurados allá. A Él tenemos que tenerle temor, pero confiar y no temer de que nos va a abandonar. Dicho todo lo que hemos dicho hasta el momento, ya estamos casi terminando. ¿Cómo quiere Jesús que le temamos
y que confiemos en Él a la vez. Si nosotros entendemos quién es Dios, tenemos que entender su santidad, ¿ok? Tenemos que entender su poder, tenemos que entender su sabiduría, pero también tenemos que entender que Él puede coexistir, dándonos paz de que a pesar de que nuestra naturaleza nos lleva a pecar, Él no nos está fulminando por aquello, porque actuamos con temor. El querer hacer el bien está en mí, decía Pablo, en no hacerlo. Ahora, ¿dónde está la clave? La clave radica en que Dios mismo es quien elimina Él su ira sobre nosotros. No nosotros, no por los sacrificios que nosotros hagamos, sino porque Él ya vio el sacrificio de Jesús. Entonces, la clave, el kit del asunto acá, el chiste, es que Dios es quien elimina la ira sobre nosotros. Nuestra paz no es que nosotros nos saquemos de nuestra mente la ira de Dios, sino que Él sacó su ira de nosotros, sobre nosotros. Entonces, cuando Jesús gritó, Dios mío, desde la cruz, también gritó, recuerden ustedes, consumado es, ya está definido, finito, ya lo hizo. Jesús dijo que Él había venido para dar su vida por rescate por muchos, y eso es exactamente lo que hizo. Nos rescató de la ira de Dios. Ahora, entonces, como conclusión, ¿a qué tenemos que tener temor? Un poco lo que decía la María Eugenia al principio. Y no sé si la escucharon bien. Posiblemente una de las cosas que sí debemos tener temor es a nosotros mismos, a nuestra poca fe, por ejemplo. Tener temor de no creerle, de no confiar en Él, de cómo reaccionemos. Por ejemplo, si nos pasara algo grave, algo serio, tengo temor, y siempre le he dicho a Estela, nosotros gracias al Señor no hemos sufrido como podríamos haber sufrido, como otras personas han sufrido, y tengo temor de que si en algún momento nos llega un sufrimiento tremendo, eso puede afectar mi confianza en Dios, porque el problema no va a ser de Dios, el problema va a ser mío. Tengo temor de mi poca fe. Para aquellos que siguen a Jesús, temerle es sinónimo de tenerle confianza. Tengo temor de dejarle de tener confianza por circunstancias, porque voy a empezar a mirar demasiado este lado de la calle y no el otro. Tengo temor de que lo trascendente en mí sea consumido por lo cotidiano. Y es lo que pasa muchas veces en nosotros, por las demandas, por las presiones, ¿no es cierto? John Piper dice lo siguiente, me gusta una historia que él cuenta. Dice que su hijo mayor fueron a visitar una familia de amigos y se encontró de frente su hijo con un perro, un tremendo perro, ¿no? Y el perro le gruñó y obviamente le dio miedo. Y luego salió hacia afuera a buscar algo y el perro estaba ahí haciéndole sus musarañas, ¿no? Y el perro salió corriendo detrás del niño. El dueño le gritó, al dueño del perro le gritó al niño, no corras, no te alejes, camina. No le gustan las personas que se arrancan. Y John Piper dice, caramba, eso parece que es como Dios también, guardando las circunstancias, ¿no? A Dios no le gusta la gente que se aleje de Él. Sí, Dios es un ser que podría asustar, y de hecho asusta por su santidad, por su perfección, pero no quiere que la gente se arranque de Él. Y es como un perro rabioso, que es cuando uno se arranca de Él porque no le conoce, porque le tiene miedo, es cuando Dios reacciona. Es como pasó con Faraón. Vivir sin Dios es la mayor condena. Alejarnos de Dios es la perdición. A no tomarlo en serio, lo que Jesús enseñó sobre el juicio final es algo que nosotros debemos considerar en primer lugar. Y en segundo lugar, le tengo temor a esto, a no entender la gravedad de mi pecado. Mi primer temor, y yo coincido completamente con la María Eugenia, mi primer temor es mi falta de fe en circunstancias de este mundo que puedan afectarme
en mi confianza de lo que pase después. ¿Okay? El pensar, ¿y me iré al cielo o no? Esa duda, tengo temor a tener esa duda. Hasta el momento, gracias al Señor, no la tengo. Porque mi fe, mi confianza está puesta en Cristo. Pero no quisiera tener esa duda. Porque si la tengo, quiere decir que estoy confiando más en mí que en Él. Que estoy huyendo de Él. Y lo segundo es no entender la gravedad de mi pecado. Esta exigencia nos hace entender que el pecado es realmente grave, que no lo podemos minimizar, aunque hayamos pecado unos más que otros, ¿no? El pecado, como algo mucho más grave de lo que creemos o que jamás imaginemos, es algo que tiene que estar presente en nuestras vidas. No nos podemos jugar con Dios en esto. Cuando Jesús nos dice que les dirá a algunos, ¿no es cierto?, ustedes hicieron muchas cosas, pero yo no los conozco. O sea, la gravedad del pecado viene acerca de lo que creemos de Dios mismo. ¿Cuán grave resulta eso? La gravedad de no entender cuánto ofendo a Dios en su santidad, que me está haciendo mirar hacia allá y sigo mirando hacia acá. Entonces todo lo que hago acá no considero que puede tener efecto hacia allá. Y los pecados los cometo acá. Los pecados no los voy a cometer después de muerto, sino antes. Y eso, sin duda, es algo que tenemos que tener presente día a día. Y por último, entonces la pregunta es, ok, ¿cómo debemos actuar entonces? Si Dios es tan perfecto, es tan, digamos, admirable, digno, tiene autoridad completa, es santo. Si peco contra Dios de manera consciente, obviamente mi pecado va a indignar. ¿Recuerda lo que decíamos el día domingo? Cuando nuestro acercamiento no es digno, a Dios le indigna. ¿Ajá? El temor que Jesús nos exige es entender que si pecamos contra Dios intencionalmente, eso nos aleja de Él. El temor que tenemos que tener presente permanentemente es justamente para cuidarnos de ello, para no desoír las advertencias. El mejor resultado del miedo, cuando somos conscientes de esto, es que nos permite darnos cuenta de que necesitamos a Jesús para no ofender a Dios en nuestras vidas, cotidianamente. Esta exigencia de Jesús, si bien no está diciendo teman a Dios y por lo tanto acérquense a mí, es evidente, porque quien nos acerca a Dios es Jesús. El camino a Dios es Jesús. Por lo tanto, si no queremos alejarnos de Dios, para no alejarnos de Dios, lo que tenemos que hacer es acercarnos más a Jesús, a su palabra. Por eso es que finalmente Jesús les dice, no tengan miedo, mis ovejitas. Ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido, ya lo decidió, darles el reino. Esa confianza debería guiarnos a acercarnos más a Jesús. Vivir cotidianamente con temor de Dios, pero con confianza en Dios a la vez. Una cosa no anula a la otra, sino que una potencia a la otra. El temor de Dios y la confianza en Dios van juntas en la medida en que estamos más conectados y más cercanos y buscando más a Jesús cada día.